Hola, ¿qué tal? Les voy a dejar un vídeo de actualización sobre el manejo de las lesiones B3. Bueno, vamos a ver un poco cómo empezó todo esto, a partir de aquella época en la que surgió el estudio del Marmot Study, que así lo conocíamos, donde se empiezan a plantear todos los problemas de sobrediagnóstico en base al screening mamográfico. Nos planteamos también toda la problemática en relación al infradiagnóstico o subestimación diagnóstica de malignidad de lesiones que biopsiábamos y luego podían acabar sufriendo un upgrade a lesiones tumorales en la biopsia quirúrgica. Y por otra parte, se pone en tela de juicio el sobretratamiento quirúrgico de un montón de pacientes que si no las hubiéramos detectado en esas mamografías de cribado, pues no hubieran ni siquiera sabido que tenían un problema o pasado por esa biopsia o por ese quirófano. Entonces, a partir de ahí, ya empiezan algunos grupos a tratar de buscar soluciones. Por un lado tenemos el LORIS, que es el trial que hacen los ingleses, donde ellos proponen establecer algunos grupos de riesgo, es decir, poder determinar por anatomía patológica bajo riesgo o alto riesgo y hacer un seguimiento estricto anual mamográfico de esas lesiones para poder identificar a cuáles habrá que operarlas y a cuáles no. Fue un estudio básico, pero también hay que entender en la época en la que fue diseñado. Obviamente lo que nos pasa ahora un poco es que vamos más atrasados, la medicina basada en la evidencia va un poco más atrasada que al ritmo al que vamos nosotros. Tiene algunas falencias, pero es un estudio muy interesante y que nos va a ayudar a determinar esto de qué herramientas vamos a utilizar. Creo que hoy en día vamos a utilizar muchas más herramientas para determinar qué es una paciente de bajo riesgo o alto riesgo que solo la anatomía patológica. Bueno, otros grupos, por ejemplo los suizos, el MIP Group es un grupo muy interesante de intervencionismo mamario, en que ellos también publicaron estos artículos, se los recomiendo, y también han propuesto el seguimiento radiológico. Desde luego han reducido un 30% rates o las tasas de biopsias quirúrgicas, pero claro, tienen ese porcentaje de pacientes que sí acaban haciendo cirugía, las que verdaderamente lo necesitan. Pero bueno, en base a ambas posturas, la de seguimiento versus cirugía, se postularon opciones alternativas. Por su lado, los americanos aún a día de hoy, 2018, siguen con la postura, incluso en los LCIS, los lobulares o los DCIS, ellos proponen seguimiento nada más, excepto en los LCIS pleomórficos que sabemos que van a cirugía. Pues aquí están, estas son las tablas que veis, donde recomiendan el seguimiento. Es muy importante que tengamos en cuenta a la hora de decidir no solamente el resultado de anatomía y patología, sino el historial de la paciente, factores de riesgo, eh, todas las imágenes y la concordancia radiopatológica. Esto es uno de los temas más importantes que tenemos que tener en cuenta a la hora de decidir qué vamos a hacer con esa paciente. Con los decís lo mismo. Bueno, pues avanzando un poquito más, ya otros estudios y sobre todo consensos de varios grupos europeos que están trabajando en este tema nos indican tanto el First Consensus Conference como las guías europeas y el NHS, que es el británico, y ellos ya nos van diciendo que, por ejemplo, para las atipias de epitelio plano, las neoplasias lobulillares, las lesiones papilares, las cicatrices radiales, podemos aplicar perfectamente la biopsia asistida por vacío siempre que estemos hablando de eh, la exéresis completa de la lesión. Si nosotros vamos a dejar parte de la lesión, ya no estamos hablando de exéresis por vía percutánea. Lo que es igual que la biopsia quirúrgica o equiparable es la exéresis completa, ¿vale? Y en los casos de hiperplasia ductal típica o filodes, sigue siendo de primera línea de tratamiento la biopsia quirúrgica. Bueno, últimamente también salió el documento de consenso español de Zaragoza para el manejo de este tipo de lesiones, un trabajo muy interesante donde nos va a distinguir de acuerdo a cómo hemos obtenido el resultado de anatomía patológica, y en esto hay un consenso absoluto que la PAF no sirve. Para poder tomar una decisión, el resultado tiene que ser de B3, tiene que provenir o de una BAG o de una BAV.
Y la BAV puede ser biopsia representativa o si bien hacemos exéresis, porque ya estamos hablando de exéresis en primera línea. Bien, si la VAG es el método de obtención de la lesión, la podemos hacer con guía ecográfica o con guía estereotáxica. Nos dicen que para este tipo de lesiones obtenidas con este método, pues las lesiones mamarias sospechosas de malignidad visibles por ecografía serían las de elección para realizar esa VAG. Cuando nosotros sabemos que va a ser maligna, simplemente tomamos unas muestras porque ya lo tenemos muy claro. Estamos hablando de las BRAF 5 o BRAF 4B o C. Entonces vamos directo con una VAG y no vamos a hacer un vacío porque no tiene ningún sentido hacerlo. Muy bien. En el caso de lesiones ecográficamente visibles, que pensemos que sea un BRAF 3 o un BRAF 4A, pues ahí ya podemos ir a hacer un BAV con guía ecográfica y la recomendación es que extirpemos toda la lesión. Lo podemos hacer de inicio o lo podemos hacer en segunda línea, es decir, podemos hacer un VAG, nos viene que es una lesión BRAF 3A, en las dos también, pero estamos en el capítulo de 3A. Bueno, pues podemos proponer, en vez de que vaya a quirófano, que lo hacemos nosotros por vacío y por vía percutánea, que es mucho más fácil. O también lo hacemos de primera línea, que directamente cuando ya vemos que es una lesión B3, BRAF 3 o BRAF 4A, que suponemos que nos va a dar un B3, bueno, pues vamos al vacío directamente y si en la anatomía patológica se confirma y hay correlación, la paciente ya está diagnosticada y tratada de una sola vez, con lo cual hemos ahorrado muchas cosas. Bien, si no se confirma, pues obviamente luego lo que hemos hecho, supongamos que es una lesión que presenta gran complejidad y atipías, o que se confirme que es un BRAF 4, que es un 5 o que es una lesión tumoral. Pues lo que hemos hecho es haber diagnosticado, cerrado el procedimiento diagnóstico y va a una planificación quirúrgica adecuada para esa lesión. Con lo cual, yo creo que la BAV, yo y varios grupos, ¿no? Que la BAV en primera elección exéresis es absolutamente viable y es lo adecuado. Bien, también, bueno, hace años ya que la BAV bajo guía estereotáxica se ha puesto como el estándar, sobre todo para las microcalcificaciones y las distorsiones. Sabemos que es mucho más efectiva. ¿Cuál es el avance ahora? Pues que en vez de tomar algunas muestras representativas, intentemos llevárnoslo todo. Y la biopsia quirúrgica, que antes se hacía en el 100% de este tipo de lesiones B3, pues ahora tiene que tender en nuestro servicio a que ocupe un 20% de este tipo de casos, ¿vale? Bien, en cuanto a las B3A, claramente nos dice, si el diagnóstico fue obtenido por VAG, ¿qué vamos a hacer con las lesiones papilares? Pues va a ser necesaria una exéresis asistida por vacío por vía percutánea y los que no dispongan de ello o no puedan hacerlo, pues harán la biopsia quirúrgica de toda la vida. Si el diagnóstico fue realizado por BAV y se logró una exéresis completa, pues ya está, lo que decíamos antes, la paciente está diagnosticada y tratada. Hacemos seguimiento. En cuanto a la cicatriz radial, lo mismo, exactamente el mismo criterio que antes, el seguimiento, si la BAV no muestra atipías y las muestras o tenemos una muestra realmente representativa donde quede muy poca lesión, o se haya logrado la extirpación completa, directamente va a seguimiento también. En el caso de tumor filodes, la biopsia quirúrgica está en primera opción siempre, y las lesiones mucocele-like nos dice que también será necesaria la biopsia quirúrgica si fue obtenido por VAG, y en el caso de haber sido obtenido por vacío, pues si la extirpación fue completa, seguimiento. En las B3B se los dejo ahí, pero no me voy a detener porque este no es el capítulo de B3B. ¿Cómo vamos a hacer ese seguimiento? Pues serán controles mamográficos anuales durante 5 años, igual que lo haríamos si lo hubiéramos operado. En las B3B hay algunos matices que ya lo verán en su capítulo. Bueno, un artículo reciente que me pareció interesante porque es una herramienta más que se tiene en cuenta respecto a este tipo de grupos. Este artículo es italiano y ellos hicieron un estudio retrospectivo con pacientes del año 2011 al 2014. Son 2.724 pacientes consecutivas a las que se les hizo VAG de diferentes calibres.
y cuyos criterios de inclusión ha sido que los resultados de anatomía patológica sean una B3, que luego se realizara la biopsia quirúrgica para confirmar que lo fuera, y que todas esas pacientes tuvieran un seguimiento radiológico posterior por lo menos de 24 meses. Entonces, claro, ellos se plantearon que desde el momento en que la biopsia quirúrgica ya no es la única opción, la idea es buscar establecer grupos de riesgo para tomar la decisión adecuada en cada caso dentro de, el contexto de un comité multidisciplinar. Y la idea es que precisamente ya no podemos basarnos solamente en la clasificación de anatomía patológica para identificar cuál es el grupo de riesgo y cuál no lo es. Bueno, pues ellos establecieron ese objetivo, identificar esos grupos y dividirlos simplemente en dos para no complicar demasiado la historia. Las variables que obtuvieron con mayor valor predictivo positivo fueron las siguientes: edad mayor o menor de 50 años, lesión masa o no masa, presencia o ausencia de microcalcificaciones, tamaño menor o mayor de 10 milímetros, vascularización presente o ausente, PIRAS 3, 4, 5, y que la anatomía patológica sea un B3A o B3B. A todo ello, de acuerdo a si te da si está en uno o en otro grupo, le otorgan 0 o 1 punto, si tiene esa variable o no la tiene. Suman todos los puntos y así establecen dos grupos. El primer grupo, que es el de bajo riesgo, tiene de 0 a 2 puntos, con un valor predictivo positivo de ser un bajo riesgo del 8%. Y el otro grupo, que va de 3 a 5 puntos, sería el de alto riesgo con un valor predictivo positivo del 59,3%. Y esto con un p-value muy, muy bueno. Con lo cual, bueno, es un trabajo interesante. No tiene, por ejemplo, incluida la resonancia como una variable, que eso estará por establecerse. Por lo menos es una línea de trabajo que creo que será útil. Bueno, quiero compartir con ustedes los últimos avances sobre B3. Hay un artículo muy bueno sobre este tema escrito por Nisha Sharma. Ella estuvo con nosotros hace muy poquito, hace 2 meses nada más, y nos compartió un poco los resultados de los estudios que ellos hacen en base al National Health Service de Inglaterra. Nos dicen que este tipo de lesiones sufren un upgrade entre un 9,9 y 35,1%, que las biopsias quirúrgicas se realizan por miedo a no diagnosticar un cáncer. Nos dice también que el BAV excisional completo es igual de efectivo que la biopsia quirúrgica con un 0% de subestimación. La correlación radiopatológica es fundamental para evitar errores diagnósticos en este grupo de pacientes. Y entonces, bueno, respecto a los upgrades, ellos han visto en su grupo de pacientes que cuando se revisan esos upgrades, el 79% son CDIs y el 20% son CDI. El 56% de los casos son bajos grados o grados intermedios de CDIs. Solo el 12% son CDIs de alto grado. 66% pertenecen al grupo de bueno o muy buen pronóstico. Cuando las B3 sufren upgrade suelen ser a CDIs de bajo grado. Las B3 que más se asocian a upgrade son proliferaciones epiteliales con atipia, o sea que no son las B3A. La BAV exéresis permite el diagnóstico tumoral preoperatorio adecuado en estas pacientes. Muy bien. Bueno, pues ¿cuáles son las nuevas rutas que ya forman parte de la realidad o del presente en muchos servicios? El diagnóstico inicial puede ser realizado por BAC o por BAV, incluso por BAV exéresis de primera intención. Cuando obtenemos un resultado de AP de B3, el paso siguiente será la BAV exéresis, ya sea para confirmar su benignidad o bien para completar el diagnóstico preoperatorio. ¿Cuáles son las excepciones? Pues los papilomas con atipías que van a cirugía, lesiones fibroepiteliales y skin cell lesions, todas a biopsia quirúrgica. El BAV exéresis de primera intención ya está reemplazando al BAC de 14G en muchos casos, por ejemplo en las micros, en las distorsiones, etc. Se está viendo que se ahorra tiempo, esfuerzo y más, así como el estrés de la paciente, etcétera, si lo hacemos de una sola vez. No hay que volver a citar a la paciente, completar, etcétera. Bien, recuerdo, de acuerdo al BAV exéresis, el objetivo de esto es reemplazar a la biopsia quirúrgica.
No la va a reemplazar en todos los casos, pero sí en una gran mayoría. Las lesiones menores de 1,5 centímetros son fácilmente extirpables, es decir, si tienen que